A lo largo de la historia hemos tenido eliminatorias memorables y otras que han pasado muy al olvido. Lo repasamos junto a Daro de Vemos Fútbol a continuación aquí en Palabra de Gol. Y bien, ahora vamos a hablar de las eliminatorias, un torneo en el que no hace mucho unos estaban gozando y otros sufriendo, suplicando que se acabara esa tortura. Pero pues creo que seguíamos toda la actualidad y todos los datos con OneFootball, esa aplicación que nos acompaña siempre ahí para tener todos los datos, todas las estadísticas actualizadas al instante. Nunca nos cansamos de recomendárselas y como siempre ahí pueden encontrar el link de descarga ahí abajo en la primera línea de la descripción o escaneando el código QR, ahí la disfrutan y la gozan como lo ha hecho Argentina en las últimas eliminatorias, pero ha habido eliminatorias buenas y malas, ¿no, Daro? Hay de todo, hay de todo. Algunas vamos a estar de acuerdo, otras no, pero acá estamos de visitantes, siempre decimos, así que el que manda acá, Gerard, estamos a la orden. ¿Qué te parece si comenzamos con las peores? Y comencemos con las de España 82, camino a este mundial ochentero, donde hay que decir que hubo una pelea pues relativamente fácil para la mayoría de las clasificadas, que fueron Brasil, que pasó caminando su grupo, Chile también, y Perú lo tuvo relativamente fácil, pero pues digamos que hubo poca competencia en estas eliminatorias. Algunos dicen que la selección de Brasil del 82 fue la mejor de la historia. Sí, está también. creo que entre esa y el 70, probablemente, y bueno, acá lo vemos con los números, también pasó caminando, podríamos decir, y bueno, los jugadores que nombrábamos, ¿no? Exactamente. Zico, Sócrates, ¿quién más? Rubén Paz de Uruguay. Exacto, sí, Carlitos Caselli en Chile, el Pato Yáñez, Romerito en Paraguay. Así que bueno, eso tal vez las figuras los salva un poco de caer un poco más abajo, pero es cierto que hubo poco y nada de competencia en esta eliminatoria. Es cierto, es cierto. Cuando es tan así abierto es como que no tiene gracia, ¿no? A nosotros nos gusta cuando hay rivalidades. Ya la van a ver, ya la van a ver. Continuamos ahora con las peores eliminatorias. Tenemos a Sudáfrica 2010, que puede sonar un poco polémico porque pues digamos que nuestra generación tiene mucho cariño con estas de todos contra todos, pero les voy a explicar por qué creo que flaqueó un poco estas eliminatorias. Digamos que hay que decir que Brasil, Chile y Paraguay clasificaron relativamente fácil, no hubo tanto drama ahí, solo tal vez en el caso de Argentina con Uruguay. Yo no me olvido más, para nosotros tiene un valor para los argentinos adicional porque fue entrar con lo justo, la palomita de Maradona, Claro. el que la sigan chupando, toda esa historia, pero es cierto que fue una eliminatoria rara por lo menos. Me comentabas algo también de Colombia que me llamaba la atención, que era una selección de recambio la de Colombia. Sí, básicamente podemos relacionarlo esto con las figuras, podemos ver que no hay prácticamente ninguna de Colombia que haya destacado en esta eliminatoria porque era un proceso de transición en varias selecciones. Yo creo que eso le baja un poco también a esta eliminatoria. Tenemos el caso de Brasil, que tenía tal vez Kaká, Robinho un poco, pero un poco desabrida esa selección brasileña. Suazo con Chile, Matías Fernández, o sea, era como un poco precoz para la generación dorada chilena. Roque Santa Cruz destacó con Paraguay no mucho más. Forlán también era como la cabeza de Uruguay. Y en Argentina teníamos pues un Lionel Messi en alza y un Riquelme que ya estaba de salida, ¿no? A Riquelme, medio que lo limpiaron, y fue medio raro lo que pasó entre Maradona y Riquelme. Y también en Paraguay, Ortigosa. No lo podemos dejar afuera a Ortigosa y al Tata Martino, así que lo metemos también. Exactamente. Un momento de mucha transición para varias selecciones. Bien, continuamos ahora con las eliminatorias de Chile 1962. Las considero entre las peores porque tuvo un formato inédito, que consideremos inédito en estos momentos porque fueron 3 llaves entre 6 selecciones. Argentina pasó caminando esa eliminatoria, trituró Ecuador básicamente. Digamos que hubo tal vez un poco de incertidumbre con Uruguay, Bolivia y Colombia, Perú, pero pues el formato fue muy desabrido. ¿Qué te parecerían unas eliminatorias así hoy por hoy, Dan? No, imposible. Creo que son... Estas en particular, las que vemos del 62 fueron rarísimas. Acá también lo que aclaraba Gerard, que es importante, que es que Brasil, como venía a ser campeón, no participó. Exactamente, sí. Y también Paraguay quedó emparejada con la eliminatoria de CONCACAF, disputó un repechaje con México, entonces tampoco participó. Y Venezuela se retiró, entonces todo esto obligó a que fueran unas simples llaves. También tenemos unas figuras que nos quedan tal vez demasiado lejos, ¿no? En su momento tal vez brillaban Oreste Omar Corbata, Rubén Sosa, José Sanfilippo, Luis Cubilla en Uruguay, Alberto Spencer, así como lo más destacado, pero pues no una gran generación. No. Claramente Cubilla, de los que hablaste, para mí de los mejores. Y después, bueno, hablábamos de Brasil, que no participó lamentablemente, pero bueno, ahora hemos hablado de Pele, de Garrincha, una selección espectacular. Ahora continuamos con las peores eliminatorias, una muy reciente para todos, precisamente la de Qatar 2022, una eliminatoria que tuvo muchas particularidades. Recordemos todos los aplazamientos que hubo por la pandemia, toda esa pelea para traer a las estrellas de Europa, todos esos aplazamientos, y eso le quitó demasiado brillo en el camino a esta competencia. Y bueno, también creo que en el nivel bajó demasiado en comparación de los últimos años, muchos empates de muchas selecciones, lo digo yo como colombiano. También Paraguay empató mucho, Uruguay también unos cuantos, Chile decepcionó, Brasil pasó caminando, Argentina, Ecuador también relativamente
definitivamente adelantó mucho la tarea. Uruguay al final pues se enchufó y clasificó fácilmente, entonces sí, digamos que todos contra todos, la más dentro de predecible, ¿no?, que hemos tenido. Sí, y además también algo que a mí me molesta mucho, hubo varios partidos sin hinchas, que eso para mí es el fútbol importante. Sin hinchas es lo más amargo que hubo. Dentro de todo tuvimos como figuras interesantes: Neymar, Richarlison, Messi, Lautaro, Di María, Gonzalo Plata, las apariciones de Ecuador, mejor dicho, Lucho Suárez, Cristian Cueva, pero pues sí, digamos que no, tampoco mucha renovación, ¿no? ¿Lo ponemos ahora Brian Castillo en esa lista de figuras o no? Figuras polémicas. Y para finalizar tenemos las eliminatorias, las primeras que se disputaron en Conmebol, las de camino a Suiza 1954. Como dicen por ahí, Daro, los comienzos nunca son fáciles, y eso se nota en Conmebol, donde solo hubo 3 participantes en esta clasificación. Un fútbol muy prematuro en algunos países, Argentina que se había retirado de antemano, y solo estaba Brasil, Paraguay y Chile, una eliminatoria que básicamente clasificó caminando Brasil, o sea, no tuvo ninguna dificultad, y también un promedio de gol llamativamente muy bajo, 1,3 para estos partidos. Sí, no, esta sin duda, creo que no queda discusión, ganó por goleada como la peor y la única de todas las peores. Como decíamos, 3 selecciones no tiene sentido, ¿no? De 10 sudamericanas que tendrían que competir, 3 es un papelón, así que creo que ganó con certeza. Exactamente. Y bueno, también unas figuras que nos quedan muy lejos, tal vez Baltazar de Brasil, Manuel Lugo de Paraguay, José Parodi también de los guaraníes y Jorge Robledo Oliver de Chile, pero muy poco y nada en esta. Honestamente no conozco a ninguno. ¿Vos? Sí, yo también, ahí me tocó utilizar mucho Wikipedia para ver si eran figuras o no. Pero bueno, no todo ha sido malo en Conmebol, hay eliminatorias que han sido destacables, que han sido entretenidas, y comenzamos con la camino a México 70, no es por nada Daro, pero pues es la única donde podemos decir que Argentina quedó fuera compitiendo en eliminatoria, compitiendo en la cancha. Recordamos mucho ese partido con Perú, donde al final se queda por fuera el albiceleste de este mundial. La maldición de la Bombonera, como consideran algunos. Mucho tiempo Argentina estuvo sin jugar en la Bombonera por ese partido, ¿no? Entre otras cosas, además de la capacidad del estadio, pero ese partido quedó muy marcado. Y como bien decía Gerard también, el único que se quedó afuera por participación en eliminatorias. Una locura realmente. Y bueno, también estamos viendo algunos números. El Brasil, que después terminaría saliendo campeón, aplastó a todos directamente. Era una selección que se consideraba que tenía 4 enganches o 4-10, una cosa espectacular, ¿no? Sí, por decirte algunos, apenas Pelé, Tostado, Rivelino, mejor dicho, tremendo combo el que tenía Brasil en aquellas épocas. También podemos destacar lo de Perú con Teófilo Cubillas, Osvaldo Ramírez también para los Incas, Atilio Ancheta para Uruguay, Pedro Rocha también para la Celeste. Así que bueno, buena competencia, buenas figuras, y estuvo todo bien. Bien, me gustó este puesto. Ella ahora se pone más lindo. Exactamente, esa es la idea. Te traje un mal recuerdo ahora, pero ahora te traigo un recuerdo memorable, como fueron las eliminatorias a Corea-Japón 2002, también muy bien competidas, con buenas selecciones, con muchas figuras, y también que tuvo su cierto drama al final. Es cierto que tal vez Argentina clasificó caminando, pero pues no hay que olvidar el detalle que estas fueron como las peores de Brasil en la era del todos contra todos. Y algo que nos llamó la atención, con la cantidad de jugadores que tenía, y además terminó saliendo campeón, hizo una eliminatoria muy justo. Exactamente. Realmente. Bueno, por el lado de Colombia también hablábamos, una selección colombiana que no era ya de esos años 90 de gloria, y que ya estaba cayendo un poco, que bueno, le costó realmente en esas eliminatorias. Sí, básicamente pues ahí estuvimos suplicando hasta el final, ese recordado y famoso partido en Montevideo, donde pues se puede decir, ¿crees que no pasaron o no? Y no sé, me quedan dudas. O sea, yo creo que sí. El fútbol en ese sentido tiene lo lindo y lo malo, y eso es parte de lo malo, pero no lo podemos negar. Esas cosas raras, ¿viste? Siempre. Igual del otro lado alegan que Paraguay se entregó a Colombia, se dejó golear y solo tuvo un gol, que ahí alcanzó a Uruguay, pero pues bueno, ahí queda en la historia, esa definición dramática, por eso también la sumamos acá. Y interesantes figuras también en varias selecciones: Crespo, Batistuta, Verón, Claudio López, mejor dicho, Rivaldo, Ronaldo, Romario, que alcanzó a meter sus goles, Tim Delgado, José Cardoso, Darío Silva, Recó en Uruguay. Qué constelación de estrellas. Chilavert, figura espectacular. Sí. Bueno, y ese mundial después también terminó siendo muy malo para Uruguay, que podía dar mucho más y terminó con esa épica que no se le dio, pero bueno, muy lindas eliminatorias. Seguimos con buenos recuerdos para el albiceleste, como fueron las eliminatorias a México 86, también muy bien competidas en todos los grupos, a pesar de que no es nuestro querido todos contra todos, pero hubo emoción hasta el final en varias de las zonas, como por ejemplo en esta de Argentina-Perú, donde al final se consiguió clasificar la selección de Bilardo, ¿no? Sí, con lo justo, una selección muy criticada, que bueno, después terminó dándose vuelta, pero la realidad es que Argentina no jugaba bien
esas eliminatorias y terminó quedándose con la gloria. Pero bueno, también vemos algunas selecciones importantes que podrían haber llegado mucho más lejos en ese mundial, ¿no? Sí, por supuesto, ahí brillaron también Uruguay, Brasil, que también alcanzaron a clasificar en definiciones relativamente cerradas. Y para finalizar podemos recordar algunas figuras como Maradona, Valdano, Pasculi, Pasarela, Francescoli, Cabañas en Paraguay, Romerito, Sócrates, Zico, Casagrande. Bueno, ¿se me escapa alguna de Argentina tal vez? Y de esa selección importante, sí, Burruchaga, Ruggeri, esos creo que fueron los puntos más altos. Bueno, Batista, algunos lo ponen a Pumpido. Claro. Una selección muy buena de Argentina, pero también los nombres que decíamos, ¿no? Enzo Francescoli, Romerito de Paraguay, bueno, Sócrates con todo lo que significa para Brasil. Sí. La verdad que muy interesantes esas eliminatorias también. No es por nada, Aro, es como, no sé, es algo automático, pero tengo que poner las eliminatorias a Estados Unidos 94, donde pues bueno, hubo una competencia interesante, sobre todo pues en las nacionalidades aquí involucradas, un partido pues muy recordado, así es tristemente recordado, porque eso indica que... No, pero ustedes felizmente recordaron. Sí. También una pelea bien llamativa en el otro grupo con Brasil, Bolivia y Uruguay peleando a 3 cabezas, y al final ahí se mete la verde con su gran generación de los 90, así que bueno, una eliminatoria parejita, competitiva, dramática, buen promedio de gol y con buenas figuras. Sí, y también hay que aclarar que el formato también es un poco raro a lo que veníamos ahora. Se jugó, creo que en poco tiempo esas eliminatorias, por eso también terminó siendo mucho más competitivo, pero el formato terminó siendo algo raro, ¿no? Pero bueno, también como nombrábamos, jugadores espectaculares, unas eliminatorias que en el caso de Argentina no las había jugado Maradona, el repechaje sí, pero bueno, era un jugador importantísimo para la selección. Y después, bueno, Colombia, ¿podemos decir la mejor Colombia de todas? ¿O hubo alguna más? Y la peleamos bastante con el 2014 tal vez, pero no, en cuanto a funcionamiento y espectáculo, de lo más alto que ha visto la tricolor. Show. Espectacular. Sí, por ejemplo, Pío Valderrama, el Tino Asprilla, Rincón, el Tren Valencia. También podemos destacar en Brasil con Bebeto, Romario, el Diablo Echeverri con Bolivia, Platini Sánchez y Batistuta en Argentina. No sé si quieras agregar uno más. Creo que los baluartes Ruggeri y después no mucho más. Ahí empezó esa camada de Simeone, Ortega. Bueno, a Canigia lo tendríamos que agregar también en esa lista, sí o sí. Y bueno, pues aquí consideramos que las mejores que hemos visto tal vez hayan sido las de Rusia 2018, pues recordamos mucho esa jornada final donde prácticamente de 4 de 5 partidos se jugaba algo, todas las selecciones estaban ahí a la expectativa, hubo movimientos de todo la noche en la tabla, mucho drama, mucha emoción y pues bueno, unas eliminatorias que quedarán para la historia, ¿no? Pasó de todo, esa definición, mirar 3 pantallas, 4, no sé cuánta, era una locura. Bueno, también, ¿hubo un pacto o no hubo pacto? Sí, esa lo confirmamos. Sí, eso está grabadito ahí, se pueden leer los labios de Tapia, de Falcao, ahí también de Guerrero que estuvo ahí con la negociación y demás, y pues sí, pues digamos que todo cuadraba. Mientras goleaban a Chile, pues Colombia y Perú, pues les convenía ese empate, Colombia directamente y Perú iba a un repechaje que relativamente le iba a tener fácil y finalmente clasificó la bicolor en esa oportunidad. ¿Cuántas cosas épicas? Nombramos el pacto, nombramos Chile afuera que tenía la generación de oro y mucho mejor que la del 2022. Claro, por supuesto. ¿Qué más tenemos que nombrar? Bueno, Argentina entrando también ahí con lo justo. Sí, pero bueno, Messi una noche consagratoria. Messi demostrando por qué es Messi. 1000 cosas pasaron en esas eliminatorias y por eso acá consideramos como una de las más importantes. Vamos a ver en los comentarios. Seguramente alguno va a estar en desacuerdo, es normal eso. A nosotros nos putea mucho, me imagino que ustedes también por lo mismo. Pero bueno, veremos si están de acuerdo o no. Pero creo que en esta vamos a estar casi todos de acuerdo, fue de las mejores, ¿no? Sí, vamos a ver si los convencemos con estos pequeños argumentos. También un promedio de gol relativamente alto para lo que ha sido pues la tendencia de los últimos años, 2,7, y también buenas figuras en todas las selecciones, Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho, Cavani, Suárez, Messi, James Rodríguez, Pablo Guerrero, también una buena cantidad de talento en esta oportunidad. Y así terminamos este recorrido por las 5 peores y mejores eliminatorias de Conmebol. Agradecemos a Aro por su presencia acá que está en Bogotá y muy amablemente accedió a participar en este video. Gracias a ustedes, la verdad que un placer siempre estar acá con ustedes. Vinimos a Bogotá, vinimos a grabar unas cosas también, así que también son bienvenidos a ver el video que vamos a grabar en unas horas nomás en nuestro canal de Hablemos Fútbol. Y bueno, gracias. Sí, sabemos que va a haber debate de sobra, así que bueno, ahí está, ahí abajo el espacio para que comenten cómo les parece a ustedes son las más atractivas, las menos atractivas. Y bueno, con eso nos despedimos y recuerden que aquí es el canal donde adoramos es balón. Esto es Palabra de Gol.